colocaremos de pie. Colocaremos la punta de los pies mirando hacia adelante, abiertos a la altura de las caderas. Desde esta posición realizaremos una flexión de rodilla. Acordaos que tiene que estar a unos 90 grados, apretando el abdomen y los glúteos. A continuación colocaremos las rodillas en el suelo. Con las muñecas a la altura de los hombros realizaremos una flexión mantenida, sin que el pecho toque en el suelo. Aguantaremos metiendo el abdomen hacia adentro. Ahora nos colocaremos de cúbito supino para realizar el puente, con las puntas de los pies mirando hacia adelante y a la altura de las caderas, hombros relajados, colocaremos las palmas de las manos mirando hacia arriba. En esta posición elevaremos la cadera, apretando glúteos y abdomen. Nos volveremos a colocar boca abajo con los antebrazos a la altura de los hombros y la cabeza alineada con las caderas. Aguantaremos en esta posición metiendo el abdomen hacia adentro para evitar elevar o bajar las caderas. Nos colocaremos de pie, con los hombros relajados, elevaremos los talones, aguantando en esta posición. Meteremos el abdomen hacia adentro para evitar balanceos. En este ejercicio nos colocaremos lateralmente, apoyaremos el antebrazo alineado con el hombro y apoyaremos la rodilla en el suelo para mantener mejor el equilibrio. Elevaremos la otra pierna y el brazo y aguantaremos en esa posición metiendo el abdomen hacia adentro. Por último, nos colocaremos del otro lado y haremos el mismo ejercicio.
Para terminar realizaremos los estiramientos, 15 segundos cada uno.